Entonces, un niño, ¿verdad? De 5 años, lo llevaron a la consulta y la mamá se queja de que tiene fiebre. Esa es la queja de la mamá. El niño tiene fiebre y aparte dice que se agarra mucho el oído, ¿no? El oído derecho. Refiere dolor en el oído. Pues está irritable, obviamente, porque le duele, no coopera. Y tiene fiebre, ¿verdad? Fiebre porque pues, tiene más de 38 grados centígrados. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Está normal o está elevada? Está elevada. ¿Será que este niño tiene una arritmia? ¿O por qué está elevada la frecuencia cardíaca? Por la fiebre. La fiebre eleva la frecuencia cardíaca. Es una respuesta a la fiebre, la taquicardia. Entonces no es que este niño tenga un problema en el corazón, ¿verdad? Tiene fiebre, entonces está elevada la frecuencia cardíaca. ¿Qué otras cosas elevan la frecuencia cardíaca? El dolor. ¿A alguien le duele algo? Se eleva la frecuencia cardíaca. Otoscopía. Bueno, ¿qué es una otoscopía? Es una exploración que se realiza en el oído. Es como, pues es la lupita que utiliza el doctor para asomarse al oído y puede ver el conducto auditivo externo y puede ver la membrana timpánica y nos da mucha información anatómica de esta región. Y vean que encontró un enrojecimiento difuso del conducto auditivo y una membrana timpánica hiperémica, o sea, está roja, abombada, con pérdida de luz central. ¿Qué observan aparte en esta membrana? ¿Qué hay? Pus, ¿verdad? O sea, como que hay pus y está abombando o está como prolapsando la membrana timpánica. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Una otitis media aguda. La otitis media aguda es uno de los principales motivos de atención en la edad pediátrica, en la medicina general. O sea, esto es algo que nosotros vemos casi todos los días en un consultorio de medicina general, un niño con otitis media. Así que es súper común y es un cuadro que ustedes van a ver y van a aprender con el paso de los años. Pero hoy nos sirve para poner de ejemplo cómo funciona el oído. Vamos a ver otro caso. Juliana, de 91 años, es traída a la consulta de la señora con predominio para una evaluación de la audición. Prefiere haber comenzado con una disminución auditiva progresivamente al grado de no poder escuchar una pérdida casual y dobleza con sus familiares. Se realiza una prueba de audición con el siguiente audiograma. Okay. ¿Qué les llama la atención de esta paciente? Así de buenas a primeras. Tiene 91 años, ya casi cumple 100 años la señora y viene porque ¿qué? Ya no escucha, ¿verdad? Ya no escucha. En la mesa platicando y no escucha, le tienen que gritar para que escuche. Eso es algo bien común, esperado, que las personas perdamos la audición con el paso del tiempo. Entonces, esto se llama, ¿cómo? Presbiacusis. ¿Dónde más han visto la palabra presbi? El prefijo presbi. Presbicia. ¿Han escuchado la presbicia? La presbicia es cuando se dificulta la lectura después de los 40 años por una alteración en la acomodación del cristalino. Eso se llama presbicia. ¿Cómo les fue en la clase pasada? Pues, estaba hablando de física. Sí. ¿De luz? Sí. Las ondas, todo. De la onda. ¿Le entendieron más o menos? A la primera no. Les mostró. ¿Qué dices? Nada, que iba a decir un comentario, pero no quiero ofender a nadie. A ver, No, dilo. realmente me pareció la clase más un poquito aburrida. Ah, estuvo aburrido. La verdad Es que solo estaba como, Hablando de no sé, física fue muy difícil prestar atención. ¿Sí? Muy difícil. y además estaba sentado, así. Sentado. Se veía. no me interesaba, me interesaba mucho menos. Híjole. Y era lo contrario, yo creo que les interesaba. Bueno, ya no importa. Entonces, presbiacusia, ¿okay? Es una alteración de la audición debida a la edad. ¿Okay?
pérdida de la audición con la edad. Presbicia, pérdida de la visión con la edad. Entonces, así se llama el padecimiento. Vean, este gráfico, quiero que se relacione con dos conceptos. El primer concepto es el concepto de frecuencia. Y el segundo concepto, amplitud. La frecuencia se mide en hertz y la amplitud en decibelios. Entonces, ¿qué es frecuencia y qué es amplitud? Vamos a ver. ¿Quién de aquí ha tenido la oportunidad de alguna vez en su vida picarle al piano? A un piano. ¿Alguna vez? Sí, picarle al piano. Sí, picarle. Solo picarle. Perfecto. Casi todos. Entonces, vamos a utilizar el piano para explicar esto. El piano va desde el más grave hasta el sonido más agudo. ¿Okay? Va de grave a agudo. Si yo pico acá abajo, suena grave. Si yo pico acá arriba, suena agudo, ¿no? Bueno, el piano tiene otra característica que justo fue innovadora cuando crearon el piano. Antes el piano se llamaba clavicordio. Era un instrumento que era de teclas, pero cuando tú le picabas, jalaba como una cuerda, ¿no? Entonces, tú le picabas fuerte y sonaba igual. Le picabas despacito y sonaba igual. El piano no. El piano, si yo le pico despacito, suena bajito, y si le pico fuerte, sube el volumen, ¿verdad? Entonces tenemos dos cosas diferentes. Una, el volumen, y otra, ¿qué cosa? El tono, ¿verdad? El tono, o sea, qué tan agudo o qué tan grave. Bueno, con el oído, con los sonidos, es lo mismo. La frecuencia es qué tan agudo o qué tan grave es el sonido. Y la amplitud es qué tan grave, perdón, qué tan bajo o alto sea la cantidad de volumen o el volumen del sonido. Por ejemplo, puedo tocar la misma nota con la misma frecuencia y tocar bajito y tocar muy fuerte. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una frecuencia de 125 Hz. Este sonido es grave, ¿ok? O sea, entre más Hz, más agudo es el sonido. Pues este sonido de aquí es grave y este 0 es un nivel estándar de volumen. Si yo le subo a los decibelios, quiere decir que el sonido va a ser más fuerte, ¿verdad? Va a haber más volumen. Entonces vean, lo normal es que a este nivel de decibelios podamos escuchar prácticamente todas estas frecuencias. O sea, una persona sana va a ser más o menos así. ¿Okay? ¿Qué está pasando con la mujer de 91 años? Ok, vean, viene bien y cuando llega a frecuencias elevadas, ¿qué pasa? Necesito subirle al volumen para que ella pueda ¿qué? Escuchar. Eso es una audiometría. Haz de cuenta que tú le pones al paciente unos audífonos y le mandas un sonido y te dice, no lo escucho, doctor. Bueno, entonces le subes al volumen, le vuelves a mandar un sonido, no lo escucho, y así hasta que te diga que lo escuchan. Y eso es lo que está pasando con esta paciente. Le mando una frecuencia de 4000 Hz, lo pongo en cero y me dice, no puedo. Ah, ya lo escuché. ¿Okay? Entonces, la presbiacusia o las personas cuando envejecen pierden la audición. ¿Para qué cosa? ¿Para los sonidos de qué tipo? Agudos. ¿Okay? Y a mí me gusta usar este ejemplo. Está la señora de 91 años adentro de la casa y llega alguien y toca el timbre. ¿Cómo suena el timbre? Así, ¿no? O sea, es un ruido agudo. Y la señora no me escucha, no va a abrir la puerta. Es entonces cuando la persona de afuera decide tocar la puerta. ¿Cómo suena eso? Grave, ¿verdad? Suena grave. Y entonces ya la señora dice, alguien está en la puerta. Entonces, perdió selectivamente la audición a los ruidos agudos. Y los graves que se escuchan. La plática, la voz de por sí ya es aguda, por eso la persona en la mesa pues, no puede escuchar, porque la voz es aguda. O sea, aunque ustedes hagan la voz grave, sí, bien grave, de todos modos no llegarían a esta frecuencia. O sea, esta frecuencia es una frecuencia grave, como un ruido así, un golpe muy fuerte, ¿no?
vamos a estudiar la vía auditiva. Hay dos pruebas que evaluamos a un paciente para saber si escucha o no. Es la prueba de Ride y la prueba de huevo. Nos vamos a regresar a esto después de ya casi al final de la clase, pero para que nos vayan conociendo, ¿no? Estas son dos pruebas que se realizan utilizando un diapasón. ¿Okay? Hoy vamos a usar otra vez los diapasones, pero ahora va a ser para ahora sí verlo de la audición. Bueno, el oído tiene tres componentes. ¿Okay? Oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo y el oído medio están neumatizados, es decir, están llenos de aire. Y el oído interno está lleno de líquido. ¿Okay? Es un líquido que le denominamos endolinfa o perilinfa. Bueno, vamos a ver en la imagen los tres componentes del oído. Primero está aquí el conducto auditivo externo, que llega hasta la membrana timpánica, y todo esto se le llama oído externo. Después de la membrana timpánica, se articula directamente con tres huesecillos o la cadena osicular, y esos tres huesecillos son el martillo, el yunque y el estribo, en ese orden. Martillo, yunque y estribo. Se articulan, son una articulación de qué tipo, ¿alguien sabe de qué tipo? Sinovial, son una articulación sinovial. ¿Ok? O sea, es como, tiene movimiento, o sea, el martillo se mueve y mueve al yunque, y el yunque se mueve y mueve al estribo. Pero ¿quién mueve a todos? La membrana timpánica. O sea, la membrana timpánica literalmente ahí está pegada al martillo. Entonces, el sonido, las vibraciones del sonido, de hecho el sonido entra, ¿no? O sea, pasa por el corriente auricular, se amplifica, llega al meato, al conducto auditivo externo, se amplifica más el sonido y entonces esas ondas mueven la membrana timpánica mueve el martillo y así consecutivamente hasta llegar al estribo, ¿no? Que es el último huesecillo, que es este que se encuentra aquí. ¿Qué más hay en la membrana, en el oído medio? Bueno, el oído medio es como una cámara neumatizada, o sea, es una cajita. Esta cajita sí tiene comunicación con el exterior a través de la famosa trompa de Eustaquio o tuba auditiva. Esta parte de aquí en medio normalmente tiene aire, el oído medio tiene aire, pero ¿qué ocurría con el niño que tenía una otitis media aguda? ¿Qué había ahí? Pus. O sea, había pus. Por lo tanto, este niño, ¿creen que podría escuchar adecuadamente de ese lado? No, porque el agua o el fluido que está ocupando el oído medio no permite adecuadamente el movimiento de la cadena osicular. Entonces, aunque el sonido llegue a través del conducto auditivo externo, mueva la membrana timpánica, esos huesecillos pues no se van a mover y automáticamente pues ya no viajó bien la audición. Eso se llama hipoacusia, una disminución de la audición, hipoacusia. Hay otro término también llamado sordera. Sordera sí está bien dicho, ¿no? Está sordo, tiene una sordera. La sordera es exactamente lo mismo que la hipoacusia, solamente que es más severa. O sea, la hipoacusia es como una pérdida parcial de la audición. La sordera es una pérdida más profunda aún de la audición. Es una definición bien clara, una cantidad de decibelios y todo eso, pero eso lo van a ver en el colegio. Ahorita no nos importa. Pero sí quiero que ustedes recuerden hipoacusia y sordera, pérdida de la audición. Bueno, vamos a ver ahora el oído interno. Y aquí quiero que vean que el estribo llega a una ventanita que se llama la ventana oval. Esa está de aquí. La ventana oval conecta directamente con el oído interno
y se mueve y mueve el líquido. Mueve el líquido, lo mueve, y ese líquido al moverse, pues entonces activa el oído interno. El oído interno se divide en dos partes, un órgano para la audición y un órgano para el equilibrio. El órgano del equilibrio se conoce como vestíbulo y lo vamos a ver después. Ahora solo nos vamos a concentrar en el órgano de la audición, que se llama la cóclea, ¿no? La famosa cóclea, que es esta, que parece un caracol. Es un conducto que da vueltas sobre sí mismo. Se dice que da 2 vueltas y un cuarto, 2.25 vueltas da la cóclea. Y va de una base a una punta, o sea, es como una pirámide de cierto modo. Vean, esto no es exactamente como es el laberinto, pero sí nos sirve para que ustedes entiendan un poco este corte de aquí. Este corte. Hagan de cuenta que esta es la cóclea, ¿okay? Y le hacemos un corte así. Le hacemos un corte hacia aquí y nos asomamos así. Bueno, ese corte es el que está ilustrado aquí. Aquí se hace el corte de la cóclea y entonces tenemos aquí ya los componentes que están adentro de la cóclea. Tenemos 2 rampas que contienen perilinfa, que están en morado, ¿okay? Son estas 2 de aquí. Esta se llama la rampa vestibular, que es la superior, y esta se llama la rampa timpánica, que es inferior en la imagen. Luego tenemos esta que se llama la rampa media, esta que está en color azul más clarito, y esa rampa media lleva otro líquido llamado endolinfa. Entonces tenemos 2, perilinfa y endolinfa. La perilinfa se mueve la perilinfa. Y al moverse, mueve a esta membrana, esta se llama la membrana basilar, esta membrana. Y arriba hay una membrana que se llama la membrana tectorial, que parece como una manita así, la membrana tectorial. La membrana tectorial no se mueve como algunos pueden llegar a creer, o sea, no es como que, o sea, han visto los tocadiscos, ¿no? Ya ven que uno pone encima del tocadiscos una punta que cuando el disco gira, pues ahí está, ¿no? Como leyendo el disco y sonando. Bueno, la membrana tectorial no se mueve, está fija. Lo que se mueve es la membrana basilar. La membrana basilar tiene algo que se llama el órgano de Corti, y el órgano de Corti tiene unas células especializadas llamadas las células ciliadas. Son como células con muchos pelitos, que son las que la membrana tectorial, que es esta que está aquí arriba, la membrana tectorial, estimula, y al ser estimuladas, entonces mandan la audición al sistema nervioso central.